Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Érase una vez, en las buliciosas calles de Estambul, un joven llamado Halil İbrahim Ceyhan. El éxito, la fama y el cariño de sus fans formaban parte de su vida. Pero en lo más profundo de su corazón, sentía que le faltaba algo, el amor verdadero. Ceyhan era un artista polifacético, conocido tanto por su carrera como actor como por su música. Una tarde de otoño, en un pueblo costero al que había ido para un nuevo proyecto, conoció a alguien que cambiaría su vida. Una joven que leía un libro junto al mar captó su atención. Se llamaba Elif. Había una tristeza oculta en sus ojos, pero una cálida sonrisa que lo atraía. Su primer encuentro fue breve. Pero al día siguiente, se reencontraron por casualidad en el mismo café. Hablaron durante horas, hablaron de música, sueños y heridas del pasado. Halil se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no podía hablar con tanta libertad con nadie. Con el paso de los días, su vínculo se fortaleció. Paseaban por la playa, contemplaban las puestas de sol y compartían sus sueños más profundos. Elif veía más en el corazón de Halil que en su fama. Esto solo lo acercó más a ella. Una noche, sentados bajo las estrellas, Elif le preguntó en voz baja: «Si todo cambia algún día, ¿seguirás aquí?». Halil sonrió y le tomó la mano. El mundo puede cambiar, las ciudades pueden cambiar, incluso las personas pueden cambiar. Pero si mi corazón te ha encontrado, te encontrará una y otra vez. En ese momento, los ojos de Elif se llenaron de lágrimas. Porque por primera vez, alguien la había mirado con tanta sinceridad. Pero el camino del amor no siempre es fácil. El intenso horario de trabajo de Halil y sus viajes entre ciudades empezaron a pasarles factura. Durante meses se añoraron. A veces tenían que conformarse con breves llamadas telefónicas. Justo cuando pensaban que todo había terminado, Halil tomó una decisión importante. Una tarde, llevó a Elif a la playa donde se conocieron. El mar estaba en silencio, el cielo lleno de estrellas. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «He leído muchos guiones a lo largo de mi vida», dijo. «Pero la historia más hermosa es la que escribí contigo». Elif no pudo contener las lágrimas. «¿Seguirás escribiendo una nueva historia conmigo?». La respuesta de Elif fue una sola palabra: «Sí». Y desde aquella noche, el encuentro casual que comenzó en la orilla del mar se convirtió en un amor para toda la vida. Aunque la vida les presentó nuevos desafíos, nunca se soltaron de la mano como el primer día. Porque algunos amores no solo están escritos en el corazón, sino también en el destino. Corazón rojo. El amor que cambió la vida de Halil İbrahim Ceyhan. Una tarde de primavera, Halil İbrahim Ceyhan caminaba por las calles de Estambul después de una larga jornada de trabajo. Aunque era admirado por miles de personas y disfrutaba del éxito profesional, sentía que algo faltaba en su vida.
Su corazón seguía esperando a alguien especial. Aquella misma tarde, mientras tomaba un café frente al mar, vio a una joven sentada cerca de la ventana. Tenía una sonrisa dulce y unos ojos llenos de sueños. Su nombre era Sofía, una fotógrafa española que había llegado a Turquía para descubrir nuevos lugares y capturar historias con su cámara. El destino quiso que sus miradas se cruzaran. Al principio intercambiaron unas pocas palabras, pero la conversación se volvió tan interesante que las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Hablaron de música, cine, viajes y de todos los sueños que aún deseaban cumplir. Durante las semanas siguientes se encontraron cada vez más. Paseaban por las calles iluminadas de Estambul, observaban el atardecer junto al Bósforo y compartían momentos que parecían sacados de una película romántica. Jalil descubrió que Sofía veía más allá de la fama. Ella admiraba su bondad, su sensibilidad y la pasión con la que perseguía sus objetivos. Por su parte, Sofía encontró en él a un hombre sincero que la hacía sentir especial. Sin embargo, el amor tuvo que enfrentarse a varios desafíos. Los compromisos profesionales de Jalil lo obligaban a viajar constantemente, mientras que Sofía debía regresar a España para continuar con su trabajo. La distancia parecía un obstáculo imposible. A pesar de ello, nunca dejaron de hablar. Cada llamada y cada mensaje fortalecían sus sentimientos. Ambos comprendieron que el amor verdadero no depende de la distancia, sino de la fuerza del corazón. Meses después, Sofía regresó a Turquía. Jalil la llevó al lugar donde se habían conocido por primera vez. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos dorados y rosados. Con emoción en la voz, Jalil tomó su mano y dijo: «Desde que apareciste en mi vida, todo tiene más sentido. Eres la historia más hermosa que jamás imaginé». Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. «Y tú eres el sueño que nunca pensé encontrar». Se abrazaron mientras el viento acariciaba suavemente el mar. En aquel instante comprendieron que algunas historias están escritas por el destino mucho antes de que sus protagonistas se conozcan. Y así comenzó una nueva etapa en sus vidas, una historia de amor llena de esperanza, confianza y sueños compartidos, demostrando que el verdadero amor siempre encuentra el camino para unir dos corazones. Corazón rojo. Un amor inesperado para Jalil Ibrahim Ceyhan. La noche había caído sobre Estambul y las luces de la ciudad brillaban sobre las aguas del Bósforo. Jalil Ibrahim Ceyhan acababa de terminar una intensa jornada de trabajo. El éxito acompañaba su carrera, pero en el fondo de su corazón existía un deseo que aún no se había cumplido: encontrar un amor verdadero. Una tarde, mientras caminaba por una librería antigua en busca de inspiración para una nueva canción, vio a una joven observando un libro de poesía. Tenía una mirada serena y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Se llamaba Valeria. Por una casualidad del destino, ambos eligieron el mismo libro al mismo tiempo. Sus manos se rozaron y, entre risas tímidas, comenzaron a hablar. Lo que iba a ser una conversación breve se convirtió en horas de intercambio de historias, sueños y recuerdos. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros inesperados.
Paseaban por las calles históricas de la ciudad, compartían cafés frente al mar y descubrían que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. Jalil se sentía libre a su lado, como si pudiera olvidar por un momento las cámaras, los escenarios y la fama. Valeria admiraba su talento, pero sobre todo su humildad. Él, en cambio, encontraba en ella una tranquilidad que nunca había experimentado. Poco a poco, la amistad se transformó en algo más profundo. Una noche, mientras observaban las estrellas desde una terraza con vista al Bósforo, Valeria le preguntó: ¿crees en el destino? Jalil sonrió. Antes no estaba seguro. Pero desde que te conocí, empiezo a creer que algunas personas están destinadas a encontrarse. El silencio que siguió estuvo lleno de emociones. No hicieron falta más palabras. Sus corazones ya habían encontrado la respuesta. Sin embargo, el camino no fue fácil. Los compromisos profesionales de Jalil lo llevaron a diferentes ciudades y países. La distancia puso a prueba sus sentimientos, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Cada llamada, cada mensaje y cada reencuentro fortalecían su amor. Aprendieron que la confianza y la paciencia podían vencer cualquier obstáculo. Meses después, cuando regresó de uno de sus viajes, Jalil invitó a Valeria al lugar donde se habían conocido. Allí, rodeados de libros y recuerdos, tomó su mano y le dijo: mi vida ha estado llena de historias, pero ninguna tan hermosa como la que escribimos juntos cada día. Valeria, emocionada, respondió: entonces sigamos escribiéndola para siempre. Y mientras las luces de Estambul brillaban en la distancia, ambos comprendieron que el amor más especial suele llegar cuando menos lo esperas. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.